Bueno, entonces para comenzar el tema de esta tarde-noche, los invito a cerrar nuestros ojos para que oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Queremos pedirte en esta hora que nos acompañes, Dios. Vamos a estudiar un tema muy importante y queremos pedirte que nos ayudes a entenderlo y más que entenderlo, Señor, a hacerlo una realidad en cada una de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar con, como siempre, las preguntas. Todos me están escuchando bien, ¿sí? Listo. Cada uno necesito que por favor elija un color. Cada uno. Entonces, Verde. ¿quién empieza? Amarillo. Azul. Amarillo. ¿Quién eligió el azul? Camila. Listo, Camila eligió el Gris. azul. ¿Quién? ¿Carol el gris? Sí. Listo, Carol el gris. Yo creo el rojo. Tete rojo, muy bien. ¿Ronald ya eligió? Verde. Verde. Entonces vamos, azul Carol, rojo Tete. Ah, no, mentiras. Azul Vela, ¿sí? Sí. Sí, azul Cami, rojo Tete, Ronald verde, Ashley amarillo, Carol gris y naranja. Nadie lo ha elegido, ¿sí? Bueno, creo que no nos da, ¿cierto? Creo que ya todos elegimos. Bueno, entonces naranja yo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a comenzar entonces. Tenemos ahí pues ya pendiente el color que elegimos. ¿Listo? Para que cuando ustedes vean justo el color que eligieron, van a leer lo que esté en ese color. ¿Listo? Entonces les voy a empezar preguntando lo siguiente. Y la dinámica para los que no la conocen, como por ejemplo Cami, que está de nueva hoy, es que todos vamos a responder las preguntas pues que aquí yo les haga. ¿Listo? Con lo que creamos, con lo que pensemos. Esto es un grupo normal, precisamente para dialogar. ¿Alguna vez ustedes han intentado orar? Y si han intentado orar, ¿cómo han orado? ¿Se distraen durante la oración? ¿Es chévere orar? Bueno, los quiero escuchar. Empecemos con Carol. Sí, obvio. La mayoría de las noches trato de como de orar en las mañanas y esto sí es, digamos, en parte difícil como tener la concentración y eso. ¿Y cómo así la concentración, Carol? Bueno, vamos entonces, Carol, ¿ya? ¿Cómo así la concentración? Sí, o sea, pues, digamos, a mí me ha pasado que yo estoy orando y como que empiezo a pensar en otras cosas o, digamos, otra persona está orando y empiezo, digamos, a pensar en otras cosas, no le presto atención tanto a la oración, entonces me distraigo en los pensamientos. Listo, se distraen los pensamientos. Tete, ¿ha intentado alguna vez orar? ¿Se ha distraído durante la oración? ¿Sí le ha funcionado? ¿Siente que Dios la escucha? Cuénteme. Pues yo creo que me pasa lo mismo que la que habló ahorita Carol. Yo soy súper distraída, o sea, en sí yo soy súper distraída en cualquier ámbito. Y orando, yo empiezo a orar y me viene algo por la cabeza, empiezo a pensar en otra cosa y me distraigo y dilato el tema y ya después quedé como en qué iba. Ok. Bueno, Tete, ¿y cuando ora, qué hora, o sea, en qué hora del día elige orar? Mañana, noche, tarde, cuando se acuerda. Yo la verdad oro en las noches y a veces, eso es muy de vez en cuando como me da como por orar y agradecer, pero eso sí de vez en cuando me acuerdo. Pero en las noches es como lo que más hago. Ok, listo. Ronald, cuéntenos. ¿Ha orado? ¿Lo ha intentado? ¿Se distrae? ¿Si siente que Dios lo escucha? Cuéntenos. Pues sí, se intenta orar, pero también me distraigo muy fácil. Y Ah, después me olvidan de que me toca volver a empezar. ok. ¿Cómo así dónde quedé? Pues si estoy rezando una oración que me sé o algo, pues vuelvo y empiezo. Ah, O ok. pues hay veces que estoy agradeciendo o algo normal y pues
Ahí sí, normal. Ok, bueno, listo, Ronald. Daniela, bienvenida. Bueno, y Cami, ¿ha intentado alguna vez orar? ¿Se distrae? Sí, claro. ¿Resulta o cómo es? Sí, intento orar y me distraigo muchísimo. O sea, es como que estoy tratando de, pues, rezar u orar y es como que veo cualquier cosa y ya, se me olvida lo que estoy haciendo. Ok. Bueno, entonces vamos todos, ya después de habernos escuchado un poquito, después les voy a hacer otra pregunta. Vamos todos a abrir nuestras Biblias. En este momento yo no les traje aquí pues las diapositivas de lo que hoy vamos a leer, así que es el momento para buscar nuestras Biblias y vamos a abrirlas en un libro muy importante, o bueno, los que no tengan la Biblia en físico lo pueden escribir en el celular. Vamos a buscar el libro de Mateo. El capítulo 6, capítulo es el número grande, y los versículos del 9 al 13. Listo, ya. Me dicen quiénes los tienen ya. Ya. Yo también. Listo, Tete. Nos falta Cami, Ronald y Dani, ¿cierto? Bueno, los vamos a esperar mientras tanto. Mientras tanto, cuento entonces solamente con Carol Ashley, Tete, ¿listo? Bueno, antes ¿Mateo qué? de leer ¿Mateo qué? Mateo 6, versículos, o sea, los numeritos chiquitos del 9 al 13. ¿Listo? Bueno, antes de empezar, eh, les voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién quiere servirme de ejemplo? A ver, vamos a poner de ejemplo a Carol. ¿Listo? Carol, ¿cuál fue su novio más reciente? Mi novio más reciente. ¿Mm? Julián. Bueno, Julián. Bueno, Carol, resulta que ¿usted cómo hizo para conocer a Julián? Lo conocí por unos amigos. Bueno, y cuando usted hablaba con Julián, ¿cómo hablaba? Me enamoraba. Trabajadísima. Pero le decía todos los días, hola, ¿cómo está? ¿Qué hace? Y hasta ahí llegaba la conversación, ¿o cómo? Ah, no, hablábamos mucho. O ¿De sea, qué? no era tan de todo. Hablábamos de la familia, de los estudios, o sea, de muchas cosas, no era como lo común, como de hola. Y usted se imagina, por ejemplo, usted hablarle a Julián, que en ese momento le gustaba, y decirle como, hola Julián, y él, hola Carol. Y usted, ¿cómo está Julián? Y él, bien, Carol. Y usted, ah, bueno, Julián, ¿qué hace? Y él, nada, Carol. Y usted, ah, bueno, Julián. Y él, ah, bueno, Carol. Ah, bueno, Julián, chao. Ah, bueno, Carol, chao. ¿Cómo sería eso y todos los días? No, pues súper aburrido. ¿Lo conocería? No, ¿Conocería los gustos de Julián? no. ¿Conocería la familia de Julián? Mm-mm. ¿Julián conocería lo que a usted no le gusta o lo que a usted le fastidia? No. Julián conocería cómo es su papá de recochero, por ejemplo. Mm-mm. Creo que no. Bueno, aquí vamos a encontrar algo muy importante y es que cuando nosotros estamos conociendo a un amigo o a la persona que nos gusta, ¿cierto? Nosotros normalmente hablamos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos sintiendo como esa afinidad. Entonces le vamos a decir desde el hola, claramente de pronto las primeras conversaciones no van a ser muy fluidas porque pues no tenemos confianza, pero a medida que pasa el tiempo sí vamos logrando esa confianza, ¿cierto? ¿Y cómo logramos la confianza? Escuchando a la persona y hablando con la persona. En este caso, y lo traslado pues a la oración que es nuestro tema de hoy, nosotros de la misma manera hablamos con Dios. A veces creemos que hablar con Dios debe ser algo como extraño, como que tiene de pronto algún truco el hablar con Dios, o como que de pronto Dios solamente escucha las oraciones de Carol y no las mías, ¿cierto?
como que nos ponemos muchas trabas al momento como de hablar con Dios. Y resulta que hablar con Dios es como hablar con un amigo. Usted a su amigo le cuenta desde que se levantó hasta que se acostó. Y a Dios le puede contar en cualquier hora del día y en cualquier momento lo que usted está haciendo. Por ejemplo, bueno, yo en particular a veces le cuento unas cosas tan bojas a Dios. Yo le cuento, ay, Dios, me fui a arreglar las uñas. Ay, Dios, vea que hoy peleé con mi mamá, pasó esto, esto y lo otro. Y si puedo también, si le fallé a mi mamá, le digo, Señor, perdóneme porque yo sé que le fallé a mi mamá. Pero total, durante todo el día uno se está comunicando con Dios, sea mentalmente, ¿sí? O sea, yo puedo, digamos, ir manejando o ir lavando los platos e ir hablando con Dios, y eso es una oración. O también puedo arrodillarme en mi habitación, encerrarme y orar, bueno, y cerrar mis ojos y orar, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué hago énfasis en lo de la conversación de Carol con Julián? Porque sería muy monótono esa conversación que les describí al principio, de decir siempre lo mismo, porque ni Julián conocería a Carol, ni Carol conocería a Julián. Entonces vamos a ver cuál es el primer consejo que la Biblia nos da cuando vayamos a orar. ¿A quién le correspondió el color azul? Yo. Listo, Cami, léalo, porfa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, ¿cierto? Y eso está en Mateo 6, del versículo 6 al 8. Entonces, ¿qué nos quiere decir este primer consejito? Que la misma Biblia nos lo dice, eso son palabras de Jesús. Resulta que en ese momento estaban los fariseos, y los fariseos, como su nombre lo indica, eran o sea, se las daban de religiosos, pero no eran religiosos para nada, no eran espirituales. Ellos lo que querían era como hacerle creer a los demás que ellos eran buenísimos. Y se ponían en las esquinas de las cuadras y empezaban a orar en voz alta para que todo el mundo los escuchara. Y repetían siempre las mismas cosas. Entonces Jesús llega y dice, ¿cómo es posible que ustedes se estén comunicando de esa manera con Dios? Primero, a ustedes solo les interesa que Dios los escuche, no los demás. Entonces, ¿por qué son como quien dice tan visajosos? ¿Cierto? Porque dan tanto visaje que en las esquinas y para que los demás los oigan y para que vean lo buenos que son. No, no necesitan de eso. Y en segundo lugar, no es necesario repetir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablan con Dios, le comentan las cosas que ustedes han vivido como tal, las necesidades que ustedes tienen. Entonces yo pregunto, Ronald, ¿usted vivió lo mismo ayer y hoy? ¿Vivió exactamente lo mismo o vivió cosas diferentes? Diferentes. ¿Cierto? Entonces lo que usted le iba a decir a Dios ayer no es lo mismo que hoy le va a decir usted a Dios. Y lo que usted vivió ayer quizá eran cosas que, mejor dicho, ni se iba a imaginar lo que iba a vivir hoy. De pronto hoy vivió alegrías y ayer fue un día triste. De pronto hoy vivió, qué sé yo, lloró y ayer no lloró. Entonces, hoy usted, ¿qué le va a contar a Dios? Pues no va a ser lo mismo que ayer. Entonces, por lo tanto, pues no es necesario repetir, con tal de que lo que usted le diga a Dios sea lo que nazca de su corazón. ¿Listo? Ahora sí, vamos entonces a leer en nuestras Biblias. Vamos a buscar ahora sí Mateo 6, del 9 al 13. Alguien que empiece leyendo el versículo 9, Yo. por favor. Listo, Ashley, lee. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Listo. Venga tu reino.
Hasta ahí, Ashley, versículo 9 solamente. Bueno, aunque no es bueno repetir, porque pues la idea de la oración es siempre decirle a Dios y expresarle lo que está en nuestro corazón en ese momento. Y muchas veces pues las repeticiones no es lo que está en nuestro corazón en ese momento. O no lo estamos sintiendo como tal, sino que pues lo decimos porque ya no lo sabemos. Mientras que el orar sí es como decirle a Dios, literal, hablar con Dios, así como Ronald habla con su mejor amiga y le cuenta sus cosas, de la misma manera, eso es hablar con Dios. Entonces, a pesar de que no es aconsejable repetir, y Jesús nos dice, yo les voy a dar unos tips para cuando ustedes vayan a orar. Y les voy a dar como un modelo para que ustedes se guíen y sepan cómo deberían orar. Aunque esto no es regla general y no siempre de pronto uno va a orar en este orden como tal, pero sí son unos tips que debemos tener en cuenta, pues porque precisamente fue una oración modelo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y la oración empieza, como bien lo decía Ashley, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién no conoce esta oración? Yo creo que todos nos la sabemos y de memoria, ¿cierto? El Padre nuestro, el famoso Padre nuestro. Entonces, cómo empieza el Padre nuestro? Empieza con un saludo, ¿cierto? Porque no dice como, hola Dios, aunque bueno, si usted también quiere saludar hacia Dios, bueno, ¿por qué no, no? Dios conoce las intenciones de su corazón. Pero en este caso Jesús está diciendo, lo está saludando de una manera eh, de que lo está exaltando. Vea que le dice Padre nuestro, o sea, lo trata como el papá, ¿sí? Como alguien especial para nosotros, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está reconociendo que Él es Dios, está reconociendo que Dios es poderoso. Eso es lo que está reconociendo a través del Padre Nuestro. Y bueno, esto era pues lo que, ahora, yo por ejemplo a veces, ya esto sí se lo digo como testimonio pues personal, a veces yo le digo como, un ejemplo, si voy a hablar con Dios en la mañana, yo le digo como, buenos días Dios, ¿cómo está? Pero ya eso son como que cosas de cada quien, ¿no? Y yo creo que Dios mira como las intenciones de las personas, pues cuando lo buscan a Él. Y a veces yo digo, Señor, yo a usted siempre como que le pido y le pido y le pido, y yo no sé usted ni cómo está. De pronto usted hasta estará preocupado porque quién sabe hoy qué pasó en el mundo, tantas personas, tantas cosas que usted tiene que hacer, que bueno, uno nunca le pregunta a usted ni cómo está, ¿no? Pero entonces eso es como cosas pues mías que les estoy compartiendo, pero eso es como que ya según la persona lo que le quiera decir a Dios. Como les digo, de pronto al principio la oración no va a ser tan fluida. Y cuando lo intentemos, porque la idea es que a partir de hoy lo empecemos a intentar si no lo hemos hecho, y empecemos a hablar con Dios, es muy lindo. Al principio, como cualquier relación de amistad, de pronto no vamos a saber qué decir, pero con estos tips ya podemos medio saber cómo empezar una conversación con Dios. Ahora, ¿quién lee el versículo 10? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Listo. Resulta que eso de venga tu reino es, bueno, yo lo interpreto como amar el segundo regreso de Jesús, ¿cierto? Como querer que realmente Jesús venga. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y les hago una pregunta. ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? Claro. ¿Cierto que sí? Y si yo le estoy pidiendo a Dios que haga aquí en la tierra como Él hace en el cielo, es porque estoy demostrando humildad, no estoy siendo orgullosa. Bueno, Señor, de pronto no entiende algunas cosas que aquí sucedan, pero hágase su voluntad. De pronto estoy pasando por un momento difícil, pero le pido que se haga su voluntad. De pronto, eso me hace, al yo pedirle a Dios que haga su voluntad, estoy demostrando que un atributo muy importante. ¿Alguien sabe medio qué? Como
O sea, es que no sé cómo explicarlo bien. Como dejar todo en manos de Él, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Hay una palabra que lo resume. Confianza. Muy bien, Ashley. Eso es confianza. Estoy confiando en Dios. Bueno, Señor, confío en usted. Usted mirará cómo me guiará, qué me mostrará, qué me dará, qué no me dará. Usted lo mirará, yo confío en usted. Entonces vea que otro punto esencial de la oración es poner nuestra confianza en Dios. Aceptar que pase lo que pase, si lo dirige Dios, así será lo mejor. Jesús le dijo antes de morir a Dios, Señor, pase de mí esta copa, pero hágase su voluntad y no la mía. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que Jesús sintió bastante susto al morir. Sabía todo lo que le vendría y le dijo a Dios, Señor, si hay otra manera de salvar al hombre, ay, Señor, ojalá que la hubiera. Pero bueno, Señor, si esta es la única salida, que se haga su voluntad y no la mía. Y al final se hizo la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, qué interesante y cómo dependió Jesús de esa manera, pues, con su Padre. Y al tener confianza en Dios, ¿qué nos da Dios? Resultados. Ajá, pero ¿qué nos da? ¿Qué sentimos? Al nosotros confiar en Dios, entonces, ¿qué sentimos en nosotros? Ah, Alivio. Paz, ¿cierto? Y vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién eligió el naranja? Ah, yo, ¿cierto? Entonces dice, no se aflijan por nada. Entonces, como quien dice, no se preocupen por nada. Uy, ¿cómo así? Entonces no hay que preocuparse. Vea lo que dice ahí. Sino tiene que presentarle todo a Dios, o sea, dígale a Dios sus preocupaciones. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Pídale, dele gracias también. Así Dios le va a dar su paz, que es más grande que lo que el hombre pueda entender. Vea, o sea, cuando nosotros ponemos nuestro caso en la mano de Dios, nuestras preocupaciones en la mano de Dios, el que nos da paz. Y es increíble, y se los digo por experiencia propia. De pronto no tenemos la solución a un problema. Y de pronto cuando oramos seguimos pensando que no hay solución, porque también puede pasar. Pero Dios nos da paz. Y de verdad que es increíble la paz que uno siente a través de la oración. Se los aconsejo que esto más que un estudio hoy pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Y sigue diciendo, esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque a veces uno se atormenta y piensa y piensa y piensa y piensa, ¿cierto? Y la cabeza se le vuelve grande. Bueno, Jesús nos va a dar esa paz. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, algo muy importante es agradecerle. Como les digo, a veces uno de pronto en la oración como que le pide y le pide y le pide a Dios y eso está bien, ¿sí? A Dios ahí, o sea, si usted le quiere pedir 50.000 cosas, bueno, yo una vez hablaba con mi padrastro y yo le decía que yo le quería pedir a Dios, pero por una bobada mía. Me decía, uy, no, pero es que usted ocupa a Dios con una bobada, Él tiene asuntos más importantes. Y yo qué pienso pues en mi interior, que no es que yo ocupe a Dios en bobadas, es que yo dependo de Dios, así sean bobadas. Entonces notan la diferencia, es depender de Dios, sencillamente. Y recordemos entonces darle gracias, porque a veces como que se nos olvida y se nos olvida que abrimos los ojos, se nos olvida que tenemos la salud, es un milagro que Carol esté acá, que Ronald esté acá, que Tete esté acá, que todos los que estemos acá, porque en medio de una pandemia mundial es un milagro que estemos acá. Entonces tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Bueno, ahora el versículo 11. ¿Quién lo lee? Versículo 11. el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Listo, muy bien. Qué pena, es que me está molestando ahí un ruidito, no sé si lo escuchaban. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué pueden entender ustedes con eso de que el pan nuestro... Alimento. ¿Solamente el alimento? Pero espiritual y físico, ¿no? Bueno, Ashley toca un punto muy esencial, espiritual y físico, ajá.
Bueno, el alimento significa todas nuestras necesidades. Entonces le podemos pedir a Dios porque me dé la salud, porque cuide a mi familia, porque me vaya bien en mis estudios, porque me dirija con mi novio, porque me ilumine al hacer tal cirugía, porque me ilumine al entrar a tal negocio, ¿sí? Entonces, todas esas son cosas que nosotros, en las que deberíamos pedirle a Dios que nos acompañe. ¿Por qué? Porque ya aquí Jesús empieza a hablar de las necesidades. Vea, después de saludar a Dios, después de pedirle que se hiciera su voluntad, ahora sí comienza a hablarle de sus necesidades. Y necesidades tenemos muchas, ¿cierto? Entonces, se las podemos decir a Dios con tranquilidad. Vea algo muy interesante que yo aprendí aquí, y es que aquí dice el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que vivir cada día. A veces como que nos angustiamos por lo que pueda o no venir, pero ¿qué nos toca? Vivir cada día y ser felices cada día. Porque a veces, como vuelvo a repetir, nos angustiamos mucho y aquí que nos enseña Jesús que vivamos día a día. ¿A quién le correspondió el color amarillo? ¿Quién lo eligió? Yo. Ashley, ¿qué nos dice? Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Primera de Juan 5:15. Listo, gracias Ashley. Esto es una promesa muy linda. Que cuando nosotros oramos, así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones porque las oye, así a veces sintamos que no las oye, aquí nos está diciendo, Él las oye. Entonces, ¿de qué podemos estar seguros? De que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, amén por eso, gracias a Dios, qué lindo, qué linda promesa. O sea que cuando yo oro, yo puedo creer que ya voy a tener lo que he pedido, conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque pues tampoco voy a pedir algo malo. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, ya tengo lo que le he pedido, lo tendré pues en algún momento. Y eso también nos enseña otra cosa muy importante, verde, creo que lo eligió Ronald. Sí. ¿Qué nos dice el verde? Por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Listo, Ronald, gracias. ¿Qué dice acá? Que nosotros debemos orar unos por otros, ¿cierto? Entonces, de pronto a veces otro consejo que aquí nos da Jesús es nosotros a veces como que nos concentramos mucho en orar por nosotros. Y, ay, Señor, para que me vaya muy bien, para que me cuide, para que me ilumine, para que me dé sabiduría, para que esté conmigo, para que me dé salud, para yo y yo y yo. Y se nos olvida que nuestros amigos, que nuestros familiares, que nuestros vecinos tienen necesidades. Entonces también deberíamos orar por los demás, orar por la necesidad de Carol en un momento X, orar por la de Ashley, por Ronald, por Tete, y orar los unos por los otros. Es algo muy importante. Y vea que ahí dice algo muy lindo y es para que sean sanados. Esa es una promesa también que hay. Si en algún momento estamos atravesando por una enfermedad, es recomendable orar por los demás. Y también eso es una promesa para que seamos sanados. Pero bueno, eso en algún otro momento lo vamos a estudiar bien. Listo. ¿Quién quiere entonces leer el versículo 12? Tete, ¿lo tienes? ¿Cómo? Qué pena, es que estaba distraída. Mateo 6:12. Mateo 6:12. Bueno. Sí, entonces, 12. Perdonamos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho el mal. Listo. Perdónanos el mal que hemos hecho. Aquí yo lo tengo como perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay algo muy importante. Y con esto pues casi que finalizo esta llamada y los espero en la próxima. Lo súper importante que hay aquí es que lo olvidamos
es que debemos confesar nuestros pecados. ¿Y cómo? A través de la oración. Y todos los días fallamos, todos los días Tete piensa cosas que no debe, todos los días Carol hace cosas que no debe, todos los días Camila lee cosas que no debe, Ronald ve cosas que no debe, ¿sí? Entonces, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, hoy le fallé porque hice tal cosa, vi tal cosa, escuché tal cosa, fui un chismoso, fui una chismosa, fui un envidioso, tuve orgullo en mi corazón, entonces deberíamos también pedirle perdón a Dios. Pero no solo pedirle perdón a Dios. Adivinen qué, Perdonar. perdonar a los demás. Muy bien, Ashley. Vea que ahí dice, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Entonces, ¿qué es importante? Que así como yo le pido perdón a Dios, porque todos los días fallo, también yo debo perdonar a los que a mí me han fallado. Entonces, a veces yo soy dura con los demás y no perdono a los demás, pero sí voy y me arrodillo y le pido perdón a Dios. Y sí quiero que Dios me perdone a mí, pero no soy capaz de perdonar a los demás. Entonces es algo muy importante. El hecho de que perdonemos a los demás es algo muy importante y es algo que tenemos que hacerlo y manifestarlo en la oración. Los espero entonces en la próxima llamada. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces continuando. ¿Y quién lee el último versículo? El versículo 13, Mateo 6:13. Yo. Listo, Ashley. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí hay algo muy interesante y es que no es que Jesús o Dios nos meta en tentación. Hay otras versiones que me parecen más bonitas que dicen no nos dejes caer en tentación. Es así como, es eso lo que quiere decir el versículo, que no nos dejes caer, más no que no nos metas, ¿sí? ¿Por qué caer en tentación? Dios nos va a dar la fuerza cuando la necesitemos, en el momento en que lo necesitemos. Y vamos a ver qué nos dice el cuadrito de Carol, el color gris, Hebreos 4:16. ¿Qué dice, Carol? Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Listo, y esto es una promesa, o sea, cada cosita que hoy cada uno ha leído, guárdenlo en su corazón porque es una promesa, ¿sí? En este caso, ¿qué nos dice Dios? Que Él nos va a ayudar, pero nosotros lo tenemos que pedir. Entonces, vea que en la oración Jesús le está diciendo, no nos dejes caer en tentación, Dios. Si de pronto yo estoy mirando con deseo a otro hombre y no lo puedo hacer, entonces no me deje caer en tentación. Si de pronto yo estoy queriendo ser grosera con mi mamá, pero no quiero, entonces no me deje caer en tentación. Sí, déme la fuerza. ¿Y qué dice ahí? Que Dios nos va a ayudar en la hora de necesidad. O sea que Él lo va a hacer. ¿Listo? Y finalmente dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces vuelve y juega. Estamos reconociendo a Dios como supremo y como todopoderoso. ¿Qué nos dice entonces Tete el rojo? Y con esto termino, porque esta es la ficha, una de las fichas principales. Juan 14:13, ¿qué dice Tete? Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo debemos terminar las oraciones? En el nombre de Jesús. ¿Se han notado yo cómo las termino? En el nombre de Jesús. Es un consejo y casi que, imagínense, un consejo de estos tan valiosos, pues imposible no lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Jesús lo hará. Entonces, qué lindo. Así que yo espero que podamos vivir esto como una realidad. Ya medio conocemos un poquito más acerca de cómo orar, entonces ya no tenemos excusas porque ya Jesús nos ha dado el modelo que es el Padre Nuestro para saber cómo orar. Y recordemos, si en algún momento, este es otro tip que les quiero dar antes de terminar,
Porque muchos nos distraemos, que eso suele suceder. Primero por los horarios que usamos. Yo en un principio, hace mucho tiempo, solía orar solo en las noches y acostada. Entonces imagínense ese sueño que me daba, ¿cierto? Y yo me acostaba así, yo parecía un muerto. Y yo me acostaba así, así lloraba y oraba mentalmente. Entonces yo no me daba cuenta y ya era el siguiente día, 5 de la mañana, madrugar al colegio, o sea, ¿sí? Ni me daba cuenta. Sencillamente yo me dormía. Entonces, pilas pues con los horarios que estamos usando, el lugar donde decidimos orar, porque imagínense acostado y en la noche, a quien no le da sueño ahí, claramente se distrae y a dormir. Y en tercer lugar, les aconsejo orar en voz alta. Eso es algo como que cuando uno habla, se escucha. Entonces uno sabe lo que uno está diciendo porque uno se está escuchando. En caso tal que se le lleguen a atravesar pensamientos, pues, que como que me distraen, pues, en la oración, pues bueno, vuelvo a retomar, uy, Señor, perdón, me distraje pensando en esto. Bueno, Señor, como iba, Señor, le quiero dar las gracias por esto, o le quiero pedir por esto, y etcétera. Recordemos entonces todas las promesas que hoy hemos visto, y para no demorarlos más, entonces vamos a hacer una oración. Buenas noches, amante Padre Celestial, te amo, muchas gracias, Dios, por habernos dado el privilegio de estudiar acerca de la oración que nos diste como modelo. No es, sin embargo, como tal lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que orar, pero sí nos la has dejado como un ejemplo, como un modelo para guiarnos, para tomar de todo lo que hoy hemos estudiado y poder ponerlo en práctica en nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor Dios, a comunicarnos contigo, que de ahora en adelante podamos hablarte todos los días, Señor, y saber que una conversación necesita dos personas. Tú que nos hables a través de tu palabra y nosotros hablarte a ti a través de la oración. Quédate con Tete, quédate con Carol, con Ashley, con Ronald, con todos los que participaron y con todos los que verán el video, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, gracias por haber estado. Y entonces ya saben, espero que para todos sea una realidad de ahora en adelante poder orar.